Muchísimas gracias por tus palabras, Nerio. Por el contrario, mi agradecimiento permanente a tu persona y a la institución que representas, a Gaceta Laboral y al Club de Abogados. Y bueno, saludar a los amigos y amigas de todo el Perú que se comunican con nosotros a través de este medio digital, una herramienta tan útil que nos hace que podamos superar las barreras de la distancia para poder compartir información, posiciones sobre este tema que nos apasiona tanto, que es el derecho laboral. Además de agradecer al señor Nerio González por sus palabras, debo decirle que hay que agregar algo ahí a lo que a la referencia de mi actividad académica y profesional, es que gracias a la confianza de Nerio soy colaborador permanente también ya de Gaceta Laboral, cosa que a mí me llena muchísimo de agrado y de satisfacción, que ya desde finales del 2016, si no me equivoco, permanentemente estoy en contacto con los directivos de Gaceta Laboral para participar de múltiples actividades. Hemos tenido seminarios, diplomados, tanto en forma virtual como en forma presencial, la publicación de algunos artículos. Bueno, iremos incrementando todo ello en aras de lograr una mayor comunicación y difusión de este tema tan importante, tanto en el ámbito académico, el ámbito profesional y el ámbito empresarial. Con ello, reitero mi agradecimiento a Gaceta Laboral y mi compromiso del esfuerzo que hacemos para brindarles a todas las personas que confían en Gaceta Laboral y en el Club de Abogados, de darles la mejor calidad de exposición a través de información de primera mano. Cuando digo de primera mano me refiero a información actualizada, información que haya sido sometida al análisis y al debate de los especialistas, a la confrontación con la doctrina nacional, con la jurisprudencia y obviamente con un sustento normativo estricto. Con ello, amigos, amigas, damos por inaugurado este diplomado laboral, análisis integral de la legislación laboral, que nos va a permitir mantenernos en contacto todos los sábados entre abril y mayo del 2018, hasta que completemos toda la temática que nos hemos planteado con Gaceta para hacerles llegar a ustedes una visión de los temas esenciales del derecho laboral, ¿no? En esta primera parte pretendemos que el diplomado continúe, tenga una fase 2, como en las buenas películas que siempre se espera la fase 2. Bueno, aquí creo que cuando tengamos la última fecha diremos continuará, porque estoy seguro que hay temas que por una cuestión de tiempo hemos dejado en este momento, pero no menos importantes, y que estoy seguro que lograremos coordinar y de acuerdo a la respuesta de ustedes podamos seguir abordando. Quiero comentarles que en este primer módulo, bueno, hemos dividido en 6, 7 módulos, si no me equivoco, nuestro diplomado del análisis integral de la legislación laboral, siendo el primer módulo el derecho laboral y la relación de trabajo, que va a estar a mi cargo. Hoy día mismo continuaremos. Este módulo primero es un módulo de carácter introductorio, pretende ser un repaso de los elementos o claves esenciales del derecho laboral, sin los cuales creo que mal haríamos en abordar
temas precisos que pueden ser la remuneración, los beneficios sociales, el contrato, el despido, las suspensiones, la protección de trabajadores, etcétera, los regímenes especiales, los beneficios sociales, cualquiera de los temas básicos del derecho laboral peruano, si es que no tenemos primero la percepción clara y precisa de los conceptos bases del derecho laboral. Vamos a hacer una rápida revisión para recordar, reflexionar y que estemos sintonizados y hablemos en el mismo nivel conceptual y que no nos quepa duda, tanto por parte de ustedes como de mi parte, de que estamos hablando de las mismas instituciones, de los mismos conceptos, y en todo caso vamos también a tener un rol de preguntas, y ahí comienza la explicación de la parte administrativa, por decirlo de alguna manera, o organizativa, de cómo vamos a dictar este diplomado. En cada sesión que comenzaremos siempre puntualmente, tal como hoy día, más o menos cerca de las 8 de la noche, haremos un primer corte para analizar las preguntas que ustedes nos hagan. Tienen la posibilidad de hacer preguntas en forma verbal, también preguntas que nos pueden mandar por escrito, y en la medida de lo posible trataremos de abordar y contestar todas ellas. Lo único que les ruego, por una cuestión de limitación en el tiempo, sobre todo en las intervenciones o preguntas verbales, que sean bastante precisas, que conlleven la pregunta en forma directa y que estén relacionadas pues con el tema que vamos a ver. Yo sé que a veces ya nos queremos adelantar, queremos hablar de contratos modales, intermediación, remuneración, pero eso lo veremos como ustedes tienen el plan del diplomado. Bueno, ahí ayúdenme a ordenarnos y ubicar las preguntas en cada uno de los momentos en que vayamos abordando los temas precisos. Entonces, concreción en la pregunta y que esté referida al tema que estamos desarrollando en el día, ¿no? Bueno, las preguntas, como les decía, se podrán hacer en forma verbal o en forma escrita. En forma verbal yo les daré acceso al micrófono para que puedan elaborar la pregunta en forma verbal, o al que prefiera hacerla en forma escrita, como ustedes se sienten más cómodos. La cosa es aprovechar este medio tecnológico del cual nos provee Gaceta Laboral, que es lo suficientemente flexible pues para que esto sea verdaderamente un aula y que, como les decía, se salven las distancias y que podamos estar en contacto a través de nuestros computadores. Bien, amigos, y eso es el primer corte, digamos, que hacemos, les decía, cerca de las 8 de la noche, y ya cercana a la hora de cierre de la exposición, unos minutos, 15, 20 minutos antes de las 10 de la noche, también volveremos a abrir el panel de preguntas en forma verbal o escrita, como ustedes prefieran, insisto, para continuar y poder absolver todas las preguntas que ustedes tengan a bien a realizarme. Les aseguro que esto enriquece muchísimo la exposición. No se trata de que yo solo transmita mi experiencia o el conocimiento, sino que la exposición se enriquezca con sus preguntas. En los 20 años, un poco más de 20 años que tengo en la parte del derecho de trabajo y de la seguridad social, muchísimo tiempo he trabajado como consultor, absolviendo consultas directamente en el estudio Caballero Bustamante y en Thomson Reuters y en otras instituciones. De tal manera que el trabajo mío como investigador, como redactor de artículos,
que puede ser una labor interesantísima. Les confieso que a mí me apasiona mucho leer para poder escribir artículos o realizar informes, pero el contacto con el público a través de la consultoría telefónica o de la consultoría por internet me ha puesto en contacto directo, ya sé de que el trabajo, a veces un poco más frío del investigador, se convierte en un trabajo real y dinámico, poniéndome en contacto no solo con la parte del derecho, digamos, más estática, que es la norma o la doctrina, sino con la parte más dinámica, que es la realidad sobre la que se aplica el derecho laboral. Y esa realidad es el quehacer de las instituciones, el quehacer de las empresas, el quehacer de los trabajadores, sus representantes, de los empleadores, tanto en forma individual como colectiva. Entonces, a mí como investigador me ha exigido siempre el tener que abordar los temas sobre la base de la exigencia de responder situaciones concretas y reales. Y en este caso, ahora a través del diplomado, no hay otra forma, amigos, amigas, no hay otra forma, insisto, en que conozca esa realidad viva del derecho, si no es a través de sus preguntas. Entonces, en este caso, invoco a ustedes su participación, aprovechando el medio tan moderno del cual nos dota Gaceta Laboral, para poder formular las preguntas y que les digo, no solo va a satisfacer a la persona que hace la pregunta en concreto, sino a todos en general, y a mí en particular como investigador, en la medida en que me pone en contacto con la realidad. La realidad del derecho no solo es la norma, no solo es la doctrina, los artículos especializados, la jurisprudencia, sino la problemática laboral que se da día a día. El derecho laboral es una institución, y el derecho en general como un constructo normativo que regula nuestras conductas en una sociedad, siempre está detrás. Lamentablemente, y quizás está bien que así lo sea, el derecho va detrás de la realidad social y de la realidad económica. El derecho raramente crea una institución. El derecho regula esas instituciones sobre la base de consensos y de valores de la sociedad. Cuando cree pertinente así regular estos derechos, estas relaciones. Y las relaciones no las crea el derecho, las crea la actividad de ustedes como empresarios, de ustedes como trabajadores o como organizaciones sindicales, y cuando me refiero a empleadores en general, sea de micro, pequeña empresa, de cualquier actividad, sea servicios, extractiva, productiva, tanto el sector público como privado. Entonces, es la sociedad en su interacción social, económica, política, que crea interrelaciones. En este caso vamos a concentrarnos solamente en aquellas que contienen un fenómeno laboral, que vamos a definir de qué se trata este fenómeno laboral, y el derecho laboral las digiere, por llamarlo de alguna manera, y las regula sobre la base de los consensos y valores que están presentes en determinado tiempo y en determinado lugar o en determinada sociedad. Entonces, el derecho laboral es una ciencia y disciplina viva porque regula una actividad permanente y viva, que es la actividad de las empresas y las instituciones, y además es viva en un segundo término, que
al regularla no se queda ahí, sino que se reevalúa constantemente, se reelabora a sí misma sobre la base de la discusión en el plano, por ejemplo, jurisdiccional, en el plano académico o en el plano de capacitaciones, en la discusión de los foros especializados, ¿no? En la medida en que haya intercambio de opiniones y que nunca eh, permitamos que el derecho laboral y el derecho en general se convierta en un dogma, sino más bien en una ciencia que se reformula constantemente sus premisas sobre la base de que regula instituciones vivas, les decía, en este caso las relaciones laborales, y las cuales las reevaluamos y reelaboramos las normas que regulan esas relaciones sobre la base de los consensos y valores que se dan en cada momento y en cada lugar. Podemos hacer referencia a veces del derecho comparado, el derecho en Argentina, en Italia, en México, que son referencias, pero lo que nos interesa es el derecho laboral peruano. Podremos hacer referencias a la evolución y tomar en cuenta para ver la importancia o el devenir de una institución jurídica o cómo se ha regulado una institución o un tipo de relación para ver las normas anteriores, pero lo que nos interesa es la norma actual. Con eso vemos que el derecho se ubica en el espacio, en el tiempo. En esa medida es una institución viva que requiere pues que por más experiencia que tengamos, siempre hagamos una relectura no solo de la norma, no solo de la jurisprudencia y la doctrina, sino de la realidad. Los investigadores y quienes nos abocamos al derecho laboral tenemos que ver la realidad constantemente para poder aplicar de mejor manera el derecho laboral. Muy bien, luego de estas palabras introductorias y habiéndoles explicado la mecánica que vamos a seguir en el desarrollo de este diplomado, del cual también debo mencionarles que participará nuestro amigo y magnífico colega, el doctor Tino Vargas Raschio, al cual conozco hace muchísimo tiempo. También es un abogado especialista en Derecho del Trabajo de la Universidad Católica, del cual, si bien no compartí aulas con él, porque yo soy mucho mayor que el doctor Tino, pero sí hemos compartido las oficinas y la pasión por el derecho del trabajo y somos colegas y trabajamos juntos. En este caso, por ejemplo, vamos a afrontar juntos este diplomado. Él se va a encargar de la parte de jornadas de trabajo y descansos remunerados ya casi al final de nuestro diplomado. Y que por último me olvidaba también mencionarles que vamos a contar con una evaluación. Pero no nos asustemos, más que una evaluación que es necesaria de todas maneras en la medida en que esta es una actividad académica y que requiere un reconocimiento al esfuerzo que ustedes hagan en la atención y en la reflexión de la información que le vayamos transmitiendo a través de estos medios. Sobre todo les decía la reflexión para poder hacer una evaluación. Entonces, son preguntas bastante sencillas, son preguntas para marcar verdadero y falso. Tomaremos 2 evaluaciones de 20 preguntas cada una. La primera evaluación será terminada la tercera sesión, que estaremos más o menos a la mitad del diplomado, y la última, obviamente, en la última sesión. Y, como les digo, afrontarlas con mucha tranquilidad, porque son preguntas bastante directas, no son de ninguna manera capciosas, son para responder directamente en forma objetiva, verdadero o falso, que pretenden por nuestra parte 2 cosas, como les decía.
en la medida en que esto es una actividad académica que va a otorgarles una certificación, se necesita de esta evaluación, pero a mí como capacitador lo que me interesa es que la evaluación sea sobre todo una invitación a la reflexión de los conceptos que vayamos transmitiendo a través de este medio. Muy bien. Veamos nuestro primer punto. Entonces, el módulo primero, recordemos, derecho laboral y relación laboral. Les decía que esta primera parte tiene un sentido sobre todo introductorio de plantearles la necesidad de tener con claridad los conceptos base del derecho laboral, sobre todo el derecho laboral peruano. Entonces, el derecho del trabajo o el derecho laboral como una disciplina de la ciencia jurídica es, como ya les venía diciendo, una institución, una ciencia que regula, que estudia la regulación de un fenómeno, que es el fenómeno laboral, las relaciones de trabajo. Y estas relaciones de trabajo se dan en un momento y espacio determinados. Entonces, el condicionamiento histórico del derecho laboral y de la forma en que están reguladas estas relaciones es importantísima. No perdamos nunca la perspectiva. No perdamos nunca la perspectiva de que la norma está ubicada en un momento y espacio determinados. En este caso voy a hacer referencia, no pretendo hacer una clase de historia del derecho, pero simplemente para entender de mejor manera el porqué de ciertas diferencias del derecho del trabajo con otras áreas del derecho, por ejemplo, como el derecho civil, el derecho mercantil o el derecho tributario, por ejemplo, ¿no? El derecho no es una ciencia nueva. Muchos de los que hemos pasado por las aulas universitarias siguiendo la carrera del derecho, se nos enseñan bases romanistas del derecho laboral y vemos que las instituciones como el intercambio de bienes, es decir, el derecho al comercio, al matrimonio, a la propiedad, el derecho penal están reguladas pues desde hace muchísimos siglos. En cambio, el derecho del trabajo como una ciencia, como una disciplina autónoma del derecho civil, porque antes la prestación personal de servicios era regulada como una parte del derecho civil, es bastante moderna, es bastante nueva. No sea tan nueva pues como el derecho ambiental, que es un derecho que se comienza a gestar recién en los últimos 20 o 30 años. ¿Por qué? Como les decía, el derecho no crea en sí las instituciones, sino que responde a necesidades de la sociedad. Y la sociedad recién se percató y tuvo la necesidad de regular nuestra relación de sociedad con el medio ambiente y establecer reglas respecto de los usos medioambientales y de las responsabilidades frente a él recién en los últimos años. Y no es por una creación del derecho, insisto, sino por una necesidad social, económica. Entonces responde a una realidad externa a él. De esa manera, el trabajo no ha sido inventado por el derecho del trabajo. El trabajo ha sido un fenómeno social que marca nuestra evolución como individuos, como civilizaciones, como culturas, como sociedad. Somos seres, una cosa que califica, creo, al ser humano es el hecho de que es un ser que labora, es un ser que necesita de ejecutar un ejercicio físico e intelectual para la creación de medios de sustento. Y para esto
no se necesita del derecho, ¿cierto? Pero cuando cobra una importancia económica, social determinada, es que el derecho comienza a estudiar esta realidad para regularla, para dar normas. Primero lo hizo a través del derecho civil y tuvo una independencia que le da un carácter más bien de carácter social cuando el trabajo no solo es un esfuerzo o un fenómeno individual, sino cuando se considera un fenómeno que altera las condiciones de toda una nación, de toda una sociedad o un continente, inclusive de una civilización. Es que el derecho del trabajo moderno, como lo conocemos ahora, tiene sus inicios con esta perspectiva social a la cual nos obliga los fenómenos que se dieron con la revolución industrial, donde hay el traslado de ingentes masas de personas y de familias que van del campo hacia las zonas fabriles para prestar sus servicios en forma subordinada a cargo de otra persona, que es el empleador, creándose una relación distinta a las relaciones, por ejemplo, que se daban en el ámbito rural, que estaban sujetas a otras condiciones sociales, por ejemplo, de tenencia de la tierra, de servidumbre, etcétera. Pero el movimiento social que se da con las revoluciones industriales comienza a gestar la necesidad de que se regule una nueva forma de prestar el servicio, que es la prestación personal, subordinada y remunerada de los servicios a un tercero, que es el empleador. Esta necesidad histórica, que les digo, comienza a gestarse a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que coincide con, si lo vemos desde el historicismo o los estudios de la historia económica, con la primera y segunda revolución industrial, con la revolución fabril, con la revolución sobre todo de los grandes centros fabriles urbanos, y que va coincidiendo en que los estados dejan de ser estos estados autocráticos de las monarquías del siglo XVIII y XIX para irse transformando en lo que ya en el siglo XX se constituye como el Estado social de derecho.